Paz de Cristo, hermanos. Amén. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde de viernes. Y vamos a dar comienzo, hermanos, a nuestro servicio del día de hoy. Quisiera comenzar con una lectura, hermanos, aleluya, que se encuentra en el capítulo 2 de los Hechos, el 40 al 42. Si me acompañan ahí, para dar gloria y honra al Señor Jesucristo y así comenzar. Hoy nuestro hermano Abraham nos está llevando la enseñanza, predicación, lo que el Señor ha puesto en su corazón. Y vamos a orar todos juntos para que el Señor le use. Amén. Amén. Si estamos ahí, hermanos, Hechos 2, de 40 al 42, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estamos mirando, hermanos, en esta palabra el comienzo de la iglesia, cuando dio el sermón el apóstol Pedro. Y hermanos, esta bella palabra del Señor que hasta el día de hoy nos alcanza, nos bendice, nos exhorta. Y hermanos, esperemos que quienes escuchen, quien pueda sintonizarse a esta transmisión, la escuchen y la mediten, ¿verdad? Mediten en su corazón. Y aquellos que aún no han hecho un compromiso, hermanos, con el Señor, hagan la voluntad de Dios por medio de su santa palabra. Vamos a hacer una oración, hermanos. Quisiera antes de ello poner una petición delante de la iglesia por parte de mi familia en el estado de Washington, que están pasando por una situación muy difícil de este virus. Un primo hermano mío se llama Miguel Navarrete, su hija Nancy Navarrete y el esposo de Nancy, mi sobrina, Miguel Martínez, y su hijita. Los que nos pongamos en oración, hermanos, acuérdense de ellos. Cuando ore usted, la señora pida no solo por ella, por todo el mundo, pero esta tarde yo quisiera que mencionara a estos familiares míos también en sus oraciones para que Dios haga la obra en ellos. Seguimos confiando en el Señor, hermanos, y seguimos esperando su gracia y su misericordia. Vamos a una oración y así entregaré este lugar a nuestro hermano Abraham. Aleluya. Bendito y buen Dios. Le damos gracias, Señor amado, en este día por su amor y misericordia, Señor, que ha tenido para con cada uno de nosotros. Por un día más de vida que nos da, Señor, por la esperanza que hay en nuestros corazones, Padre, de que el día de mañana nos espera un futuro mejor, Señor. Es nuestra fe y la esperanza que nos mueve, Señor, a seguir adelante, a no desmayar, a no decaer, y que nuestra fe siga creciendo, Padre. Que podamos madurar como cristianos, Señor, aleluya, mirando estas pruebas que están a nuestro alrededor estos días. Solo le pedimos, Señor, que usted tenga misericordia de todos nosotros, Señor amado. En esta hora nos ponemos en sus manos y le damos la gloria y la honra, para que en todo lo que hagamos, Señor, hagamos su voluntad en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y la iglesia dice amén y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, hermanos. Aleluya. Y voy así a dejar este lugar a nuestro hermano Abraham, que deseamos que Dios lo bendiga. Amén y amén. Y al pastor que le deseamos también que Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. En el Paz de Cristo, hermanos, quiero compartir una pequeña enseñanza con todos ustedes. Me da mucho gusto poder compartir una vez más. Me da mucho gusto saludarlos. Yo les bendiga a todos los que puedan ver este video. Y el tema de la enseñanza que traigo hoy se titula ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial? Y el texto base que estaré usando en esta noche ya se encuentra en el libro de Mateo capítulo 7 y verso 21. Mateo 7, 21. Y voy a darle lectura así para la honra y gloria del Señor. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un texto muy popular, un texto muy conocido. Muchos ya lo sabemos tal vez de memoria, muchos lo aprendimos tal vez desde que éramos niños, desde que éramos más jóvenes. Pero ¿se ha puesto usted a pensar y a meditar en este versículo, en esta escritura?
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuál es la voluntad del Padre Celestial? Tal vez muchos de nosotros no sabemos cuál es la voluntad del Padre. Y no es pecado el no saber cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero déjeme decirle que sí hay un peligro grande el no saber cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial, entonces no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Sino tal vez estamos haciendo nuestra voluntad o tal vez la voluntad del enemigo, que sería lo peor, amén, por no conocer cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo una vez más, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que nuestro Señor Jesús está diciendo en otras palabras es que el que no hace la voluntad de nuestro Padre Celestial no entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuántos quisieran estar en el reino de Dios? ¿Cuántos quisieran ser parte del reino de nuestro Padre Celestial? Yo creo que todos quisiéramos y queremos ser parte del reino de nuestro Padre Celestial, amén. Yo creo que todos queremos ser parte del reino de Dios. Pero para ser parte del reino de Dios, aquí podemos ver en esta escritura que acabamos de leer un pequeño requisito que se nos está pidiendo. ¿Y qué requisito es ese? Es el de hacer la voluntad de Dios. Pero el problema que tal vez muchos saben que hay es que no saben cuál es la voluntad de Dios. Ese es el problema que tal vez muchos tenemos o tienen, que no saben cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Yo creo que no es malo el reconocer, si es que no sabemos aún, cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial, cuál es la voluntad de Dios. Y voy a usar un ejemplo. Como ejemplo, el rey David en aquel tiempo, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, pareciese que en un tiempo el rey David no sabía tampoco cuál era la voluntad de Dios. Amén. Porque el hombre y la mujer cuando nacemos nosotros, no nacemos sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Porque no nacemos naciéndolo todo. Amén. Conforme el hombre va creciendo, va obteniendo el conocimiento y va aprendiendo a cómo caminar en este mundo, a cómo sobrevivir en este mundo, a cómo actuar, a cómo comportarse en este mundo. Y así como aprende el hombre todas esas cosas, también tiene que aprender cuál es la voluntad del Padre. Amén. Gloria al Señor. Pero el rey David, aunque no era un hombre perfecto, porque era un hombre como usted y como yo, también tenía sus errores, cometía errores, tenía defectos. Pero el rey David tenía algo muy especial, y que era esa cosa, que el rey David sabía reconocer sus errores, sabía reconocer sus faltas. Algo que no todos los hombres a veces queremos reconocer o no quieren reconocer sus faltas, sus errores. Mayormente si el hombre es un hombre orgulloso, amén, es difícil de que quiera reconocer sus faltas o sus errores. Pero el rey David sí reconocía sus faltas y sus errores. Y en una de sus recapacitaciones, reconoce que no sabía el rey David cuál era la voluntad de Dios, cuál era la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en una de sus oraciones, el rey David clama a Dios y le pide de su ayuda, de su conocimiento, de su sabiduría. Así como dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 1 y verso 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay otra versión que dice en el mismo versículo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Y esta era una de las cosas precisamente es que el rey David estaba haciendo. Empezó a pedirle a Dios que le ayudara y quedó registrado en el libro de los Salmos 143, verso 10, las palabras del rey David, que dice así, Salmo 143 y verso 10. Le pide el rey David al Señor, le dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Aleluya. Qué bonito. Aleluya. Aleluya. Pero aunque el rey David no sabía la voluntad del Padre Celestial, qué bien sabía a quién acudir el rey David para pedir ayuda. Amén. Qué bueno que cada uno de nosotros, cuando estuviéramos en un problema, en una necesidad, supiéramos igualmente, así como el rey David, a quién acudir a pedir ayuda. Amén, aleluya. A nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que es el que mejor nos puede ayudar y sacar de cualquier problema, situación, enfermedad en el que nos pudiéramos encontrar. Gloria al Señor. Y aquí podemos ver al rey David poniendo una de las peticiones de su corazón al Señor, pidiéndole al Señor que le enseñe a hacer su voluntad y pidiendo que su Santo Espíritu le diera de la guianza. Amén. Qué hermoso es reconocer que no lo sabemos todo. Y no deberemos de creernos que sabemos todo, porque no es así, no lo podemos saber todo. Y más hermoso es aún todavía saber que hay un Dios todopoderoso en los cielos, que Él sí todo lo sabe, Amén, aleluya. al cual le podemos pedir de su ayuda, le podemos pedir de su guianza, y que Él nos enseñe a hacer su voluntad. Amén. Porque eso es lo que queremos y Él quiere también finalmente que hagamos su voluntad. Amén. Y el Señor, que es grande y rico en misericordia, le contestó a las peticiones al rey David. ¿Cuántos saben que el rey David era un hombre que le gustaba deleitarse en el Señor? Ojalá que así fuéramos todos los hombres, que nos gustara deleitarnos en la presencia del Señor. Amén. Pero tristemente no a todos les gusta deleitarse, son muy pocos, amén. Y que todos fuéramos que tuviéramos todos un corazón como el rey David, que nos gustara deleitarnos en la presencia del Señor. Y el rey David era un hombre que se deleitaba en el Señor. Por eso escribió en el Salmo 37, verso 4, que dice así: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí vemos cómo el rey David nos invita y nos aconseja también a que experimentemos esta hermosa experiencia que él tuvo cuando le pidió al Señor que le ayudara a conocer su voluntad. Y cuando él se deleitaba en la presencia del Señor, él se gozaba al estar en la presencia del Señor, se deleitaba, y dice, deleítate a sí mismo, como diciendo, así como yo me deleitaba, también deleítate tú a sí mismo en el Señor, y verás que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si queremos que el Señor nos conceda, nos conteste las peticiones de nuestro corazón, tenemos que sumergirnos en su presencia y deleitarnos en su presencia, así como se sumergía y se deleitaba el rey David en la presencia del Señor. Ya después, cuando el rey David aprendió a hacer la voluntad de Dios, le gustó mucho esa experiencia que tuvo el rey David, y dice en el Salmo 40, verso 8, Salmo 40, verso 8, dice así, el rey David: me deleito en hacer tu voluntad, Aleluya. Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. ¿Y cuál es la ley? Su palabra, la palabra de Dios. Qué bonito fuera que siempre la palabra de Dios estuviera dentro, en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra mente, en lo más profundo de nuestra alma, para así también nosotros de esta manera deleitarnos en hacer la voluntad de Dios.
la voluntad de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice en otra versión, Salmo 40, verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué hermoso que nosotros también nos agrade deleitarnos en la presencia del Señor, aleluya. Se siente tan contento y tan alegre el rey David el hacer la voluntad de Dios, que invita aún a los ejércitos de Dios a bendecir el santo nombre del Señor. Y escribió en el Salmo 103, verso 21, bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. ¿Cuántos quieren ser parte de estos ejércitos del Amén, Señor? aleluya. Si usted quiere ser parte también del ejército del Señor, del reino del Señor, tenemos que hacer su voluntad, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando el hombre aprende a hacer la voluntad de Dios, ocurre un cambio en la vida del hombre, ocurre un cambio en su interior. Ya no es el mismo de antes. Ahora ese hombre empieza a mirar a los demás diferente, empieza a hablar diferente, empieza a pensar diferente, empieza a ser transformado en un mejor hombre, empieza a ser lo que es bueno, aceptable y perfecto delante de Dios, porque ahora es un siervo o sierva de Dios. Y el apóstol Pablo nos habla un poco de esto y nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El apóstol Pablo nos da una clave, una pista de cuál es la voluntad de Dios. Dice lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Bendito Dios. El apóstol Pablo nos aconseja que no nos adaptemos a este mundo, porque es muy fácil adaptarse a las cosas de este mundo, a la comodidad, a los lujos. Amén. Amén, amén. Tal vez porque no somos de este mundo, el mismo espíritu que nos habla a través del apóstol Pablo, nos habla también a través del apóstol Juan, y nos habla sobre este mismo tema, pero en otras palabras, y dice así en el 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, 16 y 17. Apúntalo por ahí, se está apuntando. 1 de Juan 2, 15, 16 y 17, dice en la versión Reina Valera 1960, estoy usando dos versiones, la Biblia de las Américas y la Reina Valera 1960, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Y al final dice algo muy importante. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Amén, aleluya. Yo creo que todos quisiéramos permanecer para siempre. Amén. Entonces, para poder permanecer para siempre, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios, porque los únicos que permanecerán para siempre, verdaderamente son aquellos que entraremos en el reino de nuestro Padre Celestial. Y la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial, es que seamos obedientes a su palabra, a su santa palabra. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muy simple, no es ningún misterio. La voluntad de nuestro Padre Celestial es que le seamos obedientes a su santa palabra. Podría decir yo obedientes a sus mandamientos,
podría decir yo obedientes a sus estatutos, pero estaría dirigiéndome simplemente a esas cosas más específicas y me gusta usar mejor la palabra, a su santa palabra, porque al decir obedientes a su santa palabra estoy abarcando todos sus mandamientos, porque sus mandamientos es su santa palabra, Amén. todos a sus estatutos, porque todos sus estatutos es su santa palabra. Amén. Todos sus Aleluya. derechos, Amén. sus decretos, todo eso es parte de sus santas palabras. Amén. Y su santa palabra está escrita en la Biblia. Amén. Así que escudriñemos su santa palabra para conocer y saber cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. En una ocasión el mismo Señor Jesucristo, hablando con algunos de los escribas y fariseos, le dice en Juan 5:39, voy a usar dos versiones. Dice la primera en Reina Valera, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la versión de las Américas, examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, Amén. y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Si usted también piensa que en las escrituras puede encontrar el camino hacia la vida eterna, entonces estudie la escritura también. Escudriñe la palabra de Dios también. Amén. Y creo que este es un tiempo perfecto para hacerlo. A lo mejor el Señor ha permitido todo esto para que usted no tenga más excusas. Amén. ¿Cuántas veces ponemos excusas que es que no tengo tiempo de leer la escritura por estar en el trabajo, por ir a la tienda, por ir al mandado que tenga que hacer? Mire, el Señor ha puesto a todo el mundo en cuarentena para que así no diga usted que no tiene tiempo de escudriñar las escrituras. Amén. Aleluya. Ahorita en estos tiempos que estamos viviendo es cuando más tiempo tenemos de escudriñar las escrituras. Es cuando más tiempo tenemos de leer y estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Ojalá que estuviéramos aprovechando el tiempo que tenemos ahorita en casa y que no salemos mucho de estudiar la santa palabra de Dios y escudriñarla para así conocer cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Qué más podemos aprender en su santa palabra? Podemos aprender a tener temor de Dios y así de esta manera, con temor y temblor, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Para cuando le pidamos algo a nuestro Padre Celestial, Dios nos escuche y conteste nuestras peticiones. Dice en el libro de Juan, capítulo 9, verso 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bendito Dios. ¿Se da aleluya. cuenta quiénes son los que escuchan a nuestro Padre Celestial? Aquellos que hacen su voluntad. Mire, voy a leérselo una vez más. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, no los oye. Pero si alguien teme a Dios primeramente y hace su voluntad, a este lo oye. De seguro que lo escucha. Amén. Amén. ¿Y a cuántos de nosotros o a cuántos de ustedes quieren que el Señor los escuche cuando le pedimos algo? Aleluya. ¿Verdad que siempre queremos que el Señor nos escuche en cuanto le pedimos algo y que no nada más nos escuche, sino que nos conteste nuestra petición en cuanto la ponemos en su presencia? Amén. Entonces, si queremos que el Señor nos escuche y nos atienda, tenemos que tener temor de Dios y hacer su voluntad. Amén. Una cosa importante también que quiero compartir es que si queremos que Dios nos escuche, tenemos que pedirle, y esto es muy importante, conforme a su voluntad de Él. Amén. Porque la mayoría de las veces siempre le pedimos conforme a nuestra voluntad. Siempre le pedimos lo que queremos que nos dé. Pero nunca le pedimos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad, Padre Santo, Padre Celestial? Bendito Dios. ¿Qué es lo que aleluya. quisieras que yo hiciera para ti? ¿Qué es lo que yo quisieras que yo hiciera Aleluya.
por ti o para ti. Siempre queremos que, Señor, quiero que me des esto. Señor, necesito que me des aquello. Puro pedir y pedir conforme a nuestra voluntad. Por eso es que a veces el Señor no nos responde, porque dice la Escritura que a veces no sabemos cómo pedir. Amén. O pedimos equivocadamente o erróneamente, o pedimos para nuestra carne, para las cosas de este mundo, y no para lo espiritual. Entonces tenemos que aprender a pedirle conforme a su voluntad también. Amén. Amén. Dice Primera de Juan, ya para terminar, Primera de Juan capítulo 5 y verso 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, dice el apóstol Juan, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Miren qué precioso dice aquí, qué claro dice aquí esta escritura. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Quiere decir que los apóstoles tenían una confianza tremenda y grande en la presencia del Señor delante de Él. Y ellos sabían claramente que si ellos pedían algo al Señor, conforme a su voluntad del Señor, de nuestro Padre Celestial, dice Juan, Él nos oye. Y no nada más nos oye, sino nos responde. Amén. Aquí está una clave para que el Señor nos escuche. Pedir conforme a su voluntad. No quiero extenderme mucho. Esta es mi corta enseñanza. Es mejor hablar pocas palabras con sazón y con entendimiento, dice el apóstol Pablo, que 1000 palabras y después no se les quede el mensaje en la mente por tanto palabrerío. Amén. Esto es lo que el Señor me ha dado. Espero que les haya gustado. Acuérdense que el Señor quiere que hagamos su voluntad, si queremos ser parte y entrar en su reino. Este fue el mensaje de hoy. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial? Escudriñemos la Escritura para conocer cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial y así agradar a nuestro Padre Celestial de esta forma, como haciendo su voluntad. Dios les bendiga. Sigan orando por nosotros, por el pastor, su esposa y su hogar, su casa, por mí, por mi esposa y por el hermano Alex y su esposa donde quiera que esté, y todos los ministros y pastores que trabajan para el Señor. Oren por ellos. Que Dios los bendiga, los siga usando y sigamos gozando. No nos desanimemos, sigamos echándoles ganas. Al contrario, como les digo, en vez de desanimarnos, aprovechemos este tiempo que el Señor nos ha dado de estar más tiempo con nuestra familia, con nuestra esposa, tal vez con nuestros hijos, con nuestros suegros, con nuestros cuñados, con toda la familia, y estudiar todos juntos la Escritura. Qué hermoso sería. Pónganse a pensar, qué hermoso sería que toda la familia en cada casa se juntara a aprovechar el tiempo, no a ver una película ni la televisión, sino a aprender algo nuevo de la Escritura, amén, aunque sea poquito. Amén. No tiene que ser mucho, sino un poquito, pero que sea diario, y verá usted qué bendición tan grande le vendrá, y verá la diferencia aún en el comportamiento de los niños. ¿Por qué? Porque los niños ven lo que los grandes hacen, ven el ejemplo de sus padres, y los niños cuando van creciendo quieren hacer después lo que su papá hacen, lo que su papá les está enseñando. Aunque los papás no saben que les están enseñando lo que hacen, porque es lo que los niños aprenden, lo que ven que hacen sus papás. Y si sus papás se ponen a leer la Biblia, a compartir una escritura con su esposa, todo eso los hijos lo van a ver, los nietos, amén, y van a querer también involucrarse en este ambiente espiritual, en la oración o al escuchar la palabra del Señor. Y creo que esos son los mejores tiempos que puede una familia compartir cuando la aprovecha en las cosas del Señor. Una vez más, de mi parte, Dios les bendiga. Ojalá que se hayan gozado. Y sigan orando por nosotros para que el Señor nos siga dando más palabra fresca para poder seguir compartiendo, amén, con todos ustedes. Y vamos a hacer una pequeña oración para así quedar despedidos, amén. Aleluya.
Bendito buen Dios de amor y misericordia, Padre Santo, damos gracias en esta hermosa noche, Señor, por este hermoso tiempo que nos has permitido, Señor, de compartir tu palabra, Señor Jesús, con tus siervos, con tu pueblo, Señor Jesús. Creo que este fue el mejor tiempo de todo el día que he tenido, Señor. No fue el trabajo, no fue la comida, sino este fue el mejor tiempo que he tenido en todo el día. El de compartir de tu palabra, Señor. El que hayamos comido de la palabra espiritual, Señor. Porque es la que durará para siempre, Señor Jesús. Te pido, Señor, que nos sigas enseñando, Señor, a hacer tu voluntad, Señor Jesús. Te pedimos así como el siervo David, como el rey David, Señor, que tú seas que nos enseñes, que tú seas nuestro maestro y que tu Espíritu siempre nos guíe a hacer lo correcto, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra, sino tu voluntad, Señor, porque nuestro deseo es agradarte a ti, Señor Jesús. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor, los que pudieron estar aquí, Señor, y a aquellos que van a ver este video. También bendícele, Señor, que todo el que mire este video salga bendecido, Señor, sea bendecido a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén.